El mal, muchas veces representado en el mundo y en la mitología por medio de la serpiente. Seguramente conoces esa historia y sabes cómo se desarrolló. Gracias a que fue escogida entre todos los animales por ser la especie más sigilosa, se ganó la reputación de ser un animal maligno para muchos, pero para otros es un animal exótico y atractivo, tanto así que muchos optan por tenerla de mascota en sus casas. Pero ahora te pregunto, ¿te quedarías a dormir en una casa donde sabes que tienen serpientes como mascotas? O peor aún, ¿dejarías que tus niños durmieran junto a un cuarto que tiene recinto para pitones? Bueno, los hermanos Noah de 4 años y Connor Barth de 6 se quedaron a dormir en casa de un amigo que tenía una pitón africana o pitón de ceba como mascota, y este animal exótico los asesinó. Sigue viendo este video hasta el final para conocer todos los detalles de este aterrador suceso. Bienvenido a Desgracias Increíbles. Noah y Connor Barth eran niños como cualquier otro, muy carismáticos, se la pasaban jugando todo el tiempo. Eran cariñosos con su familia y tenían un deseo enorme por conocer cosas nuevas. Noah esperaba asistir a su primer día en el jardín de infantes, mientras que Connor iba a pasar a su segundo grado. Residían en Campbellton, New Brunswick, Canadá, una ciudad muy acogedora, con habitantes muy serviciales, personas dedicadas a mantener vivo el turismo y enfocadas en sus trabajos. La familia tenía un amigo muy cercano llamado Jean-Claude Savoie. Él era el papá del mejor amigo de Noah y Connor. La mayor parte del tiempo se la pasaban los 3 niños juntos. Eran vecinos desde muy pequeños y no era de extrañarse que se consideraran como parte de la familia. Era común que de vez en cuando se quedaran a dormir en casa de Savoie. Su mamá confiaba en él, dado que era un señor responsable y de buenos principios, e inculcaba los mismos valores a su hijo. Por ello se llevaban bien. Jean-Claude Savoie era amante de los animales. Desde muy pequeño se crió entre ellos, en la granja de su familia. Creció conociendo y respetando a los animales. Ese mismo respeto y admiración que él les tenía, quería enseñárselo a cualquiera que se acercara a él, inclusive a los niños. Pero Savoie tenía una particular fascinación por los reptiles, y estos animales sí realmente son mascotas exóticas. Por eso era dueño de una tienda de reptiles. Todos los vecinos lo reconocían por su tienda y por su deseo de mostrarles el lado atractivo de estos animales a su comunidad, en especial a los niños. Creía que si ellos se desarrollaban en un ambiente con animales de cualquier especie, podrían apreciarlos y verlos de otra manera, a diferencia de cómo está acostumbrada la sociedad. Él buscaba fomentar el respeto y la estimación que merece todo ser viviente. Cada vez que podía llevaba a los niños a la granja de su familia. Ese día, los niños se encontraban compartiendo una tarde de piscina y barbacoa. Savoie pasó a buscar a su hijo y a los hermanos Barth. Habló con su madre para llevarlos a comprar unas golosinas en el supermercado y luego invitarlos a su casa para que siguieran jugando allí. Ella estaba confiada de que todo saldría igual que siempre, entonces aceptó y les concedió el permiso a los hermanos. Connor y Noah se encontraban muy contentos de seguir su tarde de juegos junto a su amigo. Jean-Claude Savoie cumplió con lo prometido. Los llevó al supermercado a por dulces y cada niño llevaba su carrito por los pasillos, llenándolos con sus golosinas favoritas. Después de salir de ahí, se dirigieron a la granja de la familia de Savoie, en donde la pasaron aún mejor. Estuvieron en contacto con los animales de la familia, ayudaron a darles alimento y acariciaron a los animales. A los más pequeños incluso los cargaban y los mimaban. Estaban muy emocionados por estar compartiendo estos momentos con los animales y terminaron de pasar esa tarde en buena compañía. Se retiraron a la casa de los Savoie y cuando llegaron se pusieron a jugar un rato más. Como Connor y Noah sabían que su amigo Savoie tenía más animales en casa, pasaron a la tienda y los observaron. En la segunda planta de aquel local se encontraba la casa de Jean-Claude Savoie y en uno de los cuartos él había fabricado un recinto para serpientes. Este recinto era grande, como para albergar a un par de serpientes. En anteriores ocasiones, los niños habían estado dentro de este recinto junto con Savoie cuando él lo limpiaba. Podríamos decir que ninguno de ellos le tenía miedo a la mascota de Savoie, ya que estaban familiarizados con ellas, así como con el resto de los animales que éste tenía. Después de pasar un rato, Savoie les pidió que se bañaran para que se sentaran a comer. Los niños le hicieron caso sin protestar y cada uno fue a bañarse. Como habían tenido un día muy agitado, después de cenar decidieron acostarse a dormir para al día siguiente seguir con la diversión.
Lo que nadie esperaba era que esa sería la última vez que todos verían a Noah y a Connor con vida. Jean-Claude Savoie se dirigió a su dormitorio y su hijo fue al suyo, mientras que los hermanos Barth se acomodaron en la sala. A mitad de la noche, mientras todos se encontraban profundamente dormidos, la serpiente logró salir de su serpentario y se dirigió a la sala, pasando justo al lado de Noah y Connor. Con su andar sigiloso se acercó a ellos, sin que nadie se diera cuenta de lo que estaba ocurriendo. Se aproximó a los dos niños y con su natural instinto de caza comenzó a atacarlos de una manera despiadada hasta quitarles el último aliento. La serpiente que tenía Jean-Claude Savoie era nada más y nada menos que una pitón africana, un animal que entra en la lista junto a muchos otros animales exóticos que necesitan de un permiso especial para su tenencia, ya que son prohibidos por múltiples factores. Tener un animal exótico implica más que solo tenerlo en una jaula o en un recinto. Con estos permisos, además de proteger la vida del animal, también proteges la tuya y la de las personas que conviven contigo. Y en este caso estamos hablando de una pitón africana, que no es cualquier animal al que le das un espacio en tu hogar sin más. Este ejemplar puede llegar a medir en promedio hasta 5 metros de longitud, aunque puede incluso llegar hasta unos 7 u 8 metros. Y en cuanto a su peso, pueden llegar hasta los 80 kilos, dependiendo de su edad y longitud. Por su aspecto físico se la conoce como pitón roca o jeroglífico. El nombre se debe a sus colores, y las podemos identificar porque en su parte dorsal poseen un color pardo pálido con franjas transversales oscuras con un reborde de color negro. En la parte superior de su cola presentan una raya clara entre dos franjas negras, y en la parte inferior tiene manchas y punteados de color pardo oscuro. Las pitones también tienen una cabeza muy característica, ya que son anchas de forma triangular, con escamas irregulares y colores claros que forman una especie de punta de lanza que finaliza en la boca. Sus dientes son grandes y curvados, lo que debe resultar muy doloroso cuando atacan a su presa. Y si se sienten amenazadas, además de morder, se contraen con gran ferocidad. En el caso de los hermanos Barth, ellos no presentaban una amenaza para la serpiente debido a que se encontraban durmiendo, pero ¿cómo llegó la pitón hasta la habitación donde ellos se encontraban durmiendo si estaba dentro de su recinto? ¿Y por qué los atacó tan despiadadamente? Respondiendo a la primera interrogante, dentro del recinto de la pitón se encontraba un conducto de aire, el cual no tenía la tapa de ventilación. Por ahí fue donde pudo escabullirse. El conducto de ventilación atravesaba completamente el serpentario hasta el exterior, pasando por la sala. Pero cuando la serpiente se metió allí dentro, el conducto de ventilación no resistió su peso, que era de aproximadamente unos 24 kilos, lo que hizo que finalmente cediera y se desprendiera del techo, cayendo en la sala justo al lado de Noah y Connor. Así fue como logró la proximidad con los niños. Pero ahora nos surge la pregunta de ¿por qué fue tan despiadada con ellos? Bien, la pitón había tenido su última comida hacía 24 horas, por lo que se vio obligada a buscar su propio alimento. Connor y Noah no eran su presa primordial, por así decirlo, pero dada la proximidad con los niños y que ya se encontraba con hambre debido a su visión infrarroja, pudo detectar fácilmente la sangre caliente de los dos hermanos en aquella habitación. Su andar sigiloso hizo que nadie notara lo que estaba a punto de suceder. La situación en la sala era totalmente ajena para Jean-Claude Savoie y su hijo, quienes dormían plácidamente en sus habitaciones. La pitón comenzó a subirse sobre uno de los hermanos hasta llegar a su cabeza. Debido a que estas serpientes no son venenosas, su arma mortal es que son constrictoras, y al llegar a la cabeza se enrolló en el cuello de Connor, mordiendo su cabeza y su cara en reiteradas ocasiones e intentando comérselo. Este tipo de serpiente no deja de apretar a sus presas hasta que dejan de respirar y su corazón se detiene. Y eso fue lo que sucedió en el caso de Connor. Sus intentos de engullir a Connor fueron en vano, así que se dirigió hacia Noah e hizo lo mismo. Comenzó a enroscarse en su pequeño cuerpo hasta asfixiarlo. Una vez que Noah dejó de moverse, esta comenzó a morderlo de forma similar, produciendo varias heridas en el rostro para intentar engullirlo, pero no tuvo éxito, así que desistió y lo soltó. Se desenredó de su cuerpo y siguió moviéndose por la sala en busca de alimento, dejando a los dos cuerpos sin vida de Connor y Noah Barth. A la mañana siguiente, Jean-Claude se levantó y se dirigió a la cocina. Pasó por al lado de los hermanos, pero sin sospechar absolutamente nada, los miró y pensó que aún seguían durmiendo. Al cabo de unos minutos, luego de hacer varios movimientos y ruidos en la cocina, se extrañó de que los niños no reaccionaran. Entonces decidió encender la luz de la sala y se encontró con una terrible escena.
Estaba atónito por lo que sus ojos estaban viendo. No entendía nada de la situación. Comenzó a observar por los alrededores de la sala y ahí estaba ella, su pitón africana, enrollada observando desde la distancia. Consternado, salió corriendo a la casa de la mamá de Noah y Connor, la señora Mandy Trecartin. Al llegar, tocó la puerta desesperadamente. Mandy, la mamá de los niños, se encontraba con su novio, John O'Brien. Ambos escucharon el llamado desesperado a su puerta con fuertes golpes y gritos. Jean-Claude estaba llorando y gritando: «Dios mío, los niños están muertos». Sorprendido por lo que Savoy les gritaba, O'Brien salió corriendo al edificio de al lado a ver lo que pasaba, mientras Mandy se quedaba en casa angustiada esperando a que John le desmintiera lo que Savoy les había dicho. Cuando John O'Brien llegó al apartamento de Savoy, no podía creer lo que veía. Esa escena era desgarradora. Allí estaban los dos niños con sus rostros heridos y llenos de sangre. John se les acercó y los tocó. Les revisó el pulso y la respiración, pero los niños ya estaban de color azul. Inmediatamente se comunicaron con el servicio de emergencias, informando lo ocurrido. 911, where is your emergency? Two kids are dead. Mandy estaba en shock. Gritaba pidiendo que todo fuese una mentira y que la despertaran de esa horrible pesadilla. Ella no podía creer que sus hijos hubieran perdido la vida de una manera tan espantosa. Cuando llegó la policía, ingresaron al apartamento de Jean-Claude Savoy y también se quedaron sorprendidos por aquel acontecimiento. La escena era desgarradora y terrorífica. Ambos niños estaban acostados sin vida, con el techo roto y escombros en el suelo. Después de tomar muestras y verificar la escena del crimen, al final de la tarde retiraron los cuerpos de los dos hermanos. Cuando se dio a conocer este incidente, toda la comunidad se encontraba desconsolada por la pérdida de estos pequeños niños que apenas comenzaban su vida y a quienes les esperaba un futuro prometedor. Su madre inició un proceso judicial en contra de Jean-Claude Savoy por negligencia criminal, todo para tratar de vengar la muerte de sus hijos. Ante un jurado en una sala del tribunal de Campbellton, New Brunswick, se presentaron diferentes pruebas tratando de esclarecer qué fue exactamente lo que ocurrió aquella fatídica noche del 5 de agosto del año 2013. Entre ellas habló el patólogo forense Dr. Marek Godlewski, quien fue el encargado de realizarle las autopsias a los hermanos Barth 3 días después de que fueran hallados sin vida en la casa de su amigo. El Dr. Godlewski dio un relato detallado sobre los hallazgos en cada una de las autopsias desde el punto de vista médico y científico. El doctor describió 13 grupos de heridas punzantes en grupos de 4. Estas eran más profundas que anchas y la mayoría se encontraban en la cara y en el cuello de Connor. Los hallazgos en la autopsia de Noah fueron similares a los de Connor, con múltiples heridas punzantes. La serpiente fue sometida a eutanasia por un veterinario y el Dr. Godlewski solicitó la cabeza de la pitón para examinarla y poder comparar sus dientes con las heridas punzantes en los hermanos. El patrón encaja a la perfección. Yo diría que son compatibles con marcas de mordeduras o intentos de mordida, dijo el patólogo. Como sabemos que las pitones no matan por mordeduras, el fiscal preguntó la causa de muerte de Connor, a lo que Godlewski respondió: causa subyacente, ataque de serpiente. Causa inmediata, asfixia por estrangulamiento del cuello. En el caso de Noah se encontró material escamoso y tenía más sangre que Connor, tanto seca como líquida. Nuevamente, el fiscal le preguntó la causa de muerte, en este caso de Noah, y el doctor dijo: fue probablemente asfixia traumática por constricción. Qué terrible debe de haber sido aquel juicio para Mandy, y escuchar con exactitud cómo sus hijos perdieron la vida. Por otro lado, tenemos a Jean-Claude Savoy tratando de probar su inocencia. Su abogada llamó a un testigo que declaró que conocía desde hace ya mucho tiempo a Savoy por su interés hacia los reptiles. El testigo contó que funcionarios del Servicio Canadiense de Vida Silvestre llevaron la pitona al zoológico de Magnetic Hill y les pidió que se la llevaran porque el zoológico no tenía espacio para tenerla, por lo que contactaron a Savoy por ser dueño de una tienda de reptiles. Este muy a gusto la recibió, ya que suponía que su mantenimiento sería igual al de los otros reptiles de su tienda. Por eso creyó que construyéndole un recinto en una habitación de su casa sería suficiente. Luego de 3 largos años de juicio, Jean-Claude Savoy fue declarado inocente. Devastada por el veredicto, su madre escuchó la sentencia sintiendo un gran dolor en su corazón, por tener que seguir la vida sin sus hijos y sin ningún culpable por sus muertes. Qué triste caso, ¿verdad?
Eran dos hermanitos inocentes que serán recordados por su familia con mucho amor. ¿Y a ti, qué te pareció este caso? ¿Crees que la muerte de Noah y Connor Barth se pudo haber evitado? Cuéntanos tu opinión en los comentarios. No olvides suscribirte, darle a me gusta y activar las notificaciones para que no te pierdas nuestro próximo video. ¡Hasta la próxima! En el apasionante episodio de hoy descubrimos una escalofriante historia directamente desde el corazón de Indonesia, donde un error aparentemente menor se convirtió en una pesadilla que se cobró la vida de un recolector de fruta. El aire estaba cargado de espanto cuando se descubrió a Anwar, de 31 años, con el cuerpo marcado por feroces mordeduras. Era un horroroso testimonio de su violenta lucha no con uno, sino con dos colosales lagartos. El aire mismo parece susurrar el terror al que se enfrentó, y estamos seguros que tu corazón se acelerará a medida que profundicemos en esta macabra historia. Así que no te vayas, porque cada segundo de esta historia está empapado de suspenso. Bienvenido a Desgracias Increíbles. Indonesia, situada en el sudeste asiático, es el archipiélago más grande del mundo. Formado por miles de islas, es conocida por su impresionante belleza natural, su variada cultura y su rica biodiversidad. Su capital es Yakarta y es el cuarto país más poblado del mundo. La nación cuenta con una mezcla de paisajes, desde exuberantes selvas tropicales y playas hasta imponentes volcanes. Su población representa un amplio abanico de etnias y lenguas. Originarios de Indonesia, los komodos son la especie de lagarto más grande del mundo. El dragón de Komodo, conocido científicamente como Varanus komodoensis, puede medir hasta 3 metros y pesar más de 45 kilos. Estos reptiles son conocidos por sus habilidades depredadoras, ya que son carnívoros y cazan diversas presas como ciervos y aves. Los komodo también son famosos por su poderosa mordedura, su saliva venenosa y su capacidad única para oler a sus presas a varios kilómetros de distancia, lo que los convierte en criaturas fascinantes y temibles. Algunas fuentes afirman que los dragones de Komodo fueron descubiertos hace unos 99 años. Tienen dientes parecidos a los de las serpientes, útiles para desgarrar la carne. Además, su saliva es venenosa, así que si te infectas con la saliva de un Komodo y no recibes el tratamiento médico adecuado, puede hacer que pierdas tu preciada vida. El idílico día de Muhammad Anwar dio un giro escalofriante al encontrarse en una situación que jamás había imaginado. El apacible pueblo donde había pasado toda su vida era ahora el escenario de un encuentro que ponía en peligro su vida. En su búsqueda de la dulce generosidad de la naturaleza, Muhammad alcanzó los tentadores frutos que colgaban de un árbol apenas por fuera de su alcance. El cálido sol bañaba la escena con un resplandor reconfortante. Era felizmente ajeno al peligro que le acechaba. De repente, un inesperado paso en falso lo hizo caer del árbol, con el corazón latiéndole con fuerza y el mundo girando a su alrededor. El sereno momento se había convertido en una caótica pesadilla, y como si salieran de un terrible sueño, los dragones de Komodo se abalanzaron sobre su presa con una ferocidad sin igual. Los dragones, astutos depredadores de esta tranquila ciudad, no perdieron el tiempo. Cuando Anwar cayó del árbol, los dragones de Komodo se abalanzaron sobre él. Su velocidad y precisión mientras caían sobre Muhammad eran sobrecogedoras. Con mandíbulas capaces de aplastar huesos y una saliva venenosa, atacaban sin piedad. Los gritos de Muhammad atravesaron el aire que hasta ese momento era pacífico, pero no había nadie para oírlos. En ese fatídico momento, la serenidad del pueblo se había hecho añicos, sustituida por una espantosa lucha por la supervivencia. Un pescador encontró a Anwar y lo llevó a la clínica de la cercana isla de Flores, al este de Bali. Sin embargo, los médicos de guardia lo declararon muerto. ¿Qué podría haber hecho Anwar para salvar su vida? En nuestra opinión, debería haber recabado alguna información antes de ir a esa zona en concreto. ¿Cuál es tu postura al respecto? ¿Cómo son los dragones de Komodo? Los dragones de Komodo son hábiles cazadores y se sabe que han abatido incluso a grandes presas, como búfalos de agua, ciervos y jabalíes. Pero lo que los hace especialmente letales es su mordedura venenosa.
Su saliva contiene una potente mezcla de toxinas que con el tiempo debilitan y acaban matando a sus presas. Los ataques a humanos por parte de los dragones de Komodo son extremadamente raros, pero los exploradores dicen que los incidentes parecen haber aumentado en los últimos años. Si alguna vez te has encontrado con una situación así en tu vida, puedes contárnoslo en la sección de comentarios. ¿Atacaron los dragones de Komodo a otros humanos antes de Anwar? A pesar de que su dieta principal consiste en pequeños animales, estas impresionantes criaturas han atacado a humanos en varias ocasiones. Aunque estos encuentros son relativamente raros, sirven para recordar la naturaleza indómita de estos reptiles. Un caso muy conocido de ataque de un dragón de Komodo fue la trágica muerte de Muhammad Anwar. Este suceso captó la atención internacional y puso en relieve los peligros potenciales de las interacciones humanas con estas criaturas. Anwar, residente local de Indonesia, fue atacado con saña mientras cuidaba sus cultivos en una zona rural. El incidente puso en relieve la necesidad de tomar precauciones de seguridad y de educar a la población en las regiones donde se encuentran estos dragones. Sin embargo, la amenaza de los dragones de Komodo no se limita a incidentes aislados como el de Anwar. Se han registrado otros ataques en el pasado, lo que demuestra que estos reptiles pueden ser peligrosos cuando se les provoca o amenaza. En un incidente reciente, un guardabosques escapó con vida de milagro después de que un dragón de Komodo entrara en su cabaña. Este aterrador encuentro, ocurrido el mes pasado, es un claro recordatorio de la imprevisibilidad de estos animales. El guardabosques sufrió mordeduras en manos y piernas mientras luchaba desesperadamente contra el agresivo lagarto. Afortunadamente consiguió pedir ayuda y un equipo de expertos en fauna salvaje llegó rápidamente para dominar al reptil. Este incidente puso en evidencia la necesidad de una vigilancia constante y de medidas de seguridad cuando se trabaja en zonas donde habitan dragones de Komodo o cerca de ellas. ¿Crees que el ataque de los Komodo a los humanos es intencionado? ¿Que les gustan los humanos como presa? Comparte tus opiniones en la sección de comentarios. Pero, ¿por qué atacan los dragones de Komodo a los humanos? Los dragones de Komodo son cazadores y carroñeros oportunistas por naturaleza, y su agudo sentido del olfato puede llevarlos a investigar olores o movimientos inusuales. Además, pueden percibir a los humanos como amenazas potenciales o intrusos en su territorio, especialmente si se sienten acorralados o provocados. Son capaces de abatir animales mucho más grandes y, en raras ocasiones, seres humanos. Uno de los principales factores que contribuyen a estos encuentros es la invasión de asentamientos humanos en el hábitat natural de los dragones de Komodo. A medida que aumenta la población humana, los conflictos con estos magníficos reptiles son más probables. Las campañas de educación y concienciación son esenciales en las regiones donde la gente vive cerca de estas criaturas. Comprender su comportamiento y tomar las precauciones necesarias puede reducir el riesgo de enfrentamientos. Se han registrado varios ataques de dragones de Komodo en la última década. El señor Safina, guía local del Parque Nacional de Komodo, habló de lo fuertes que son las mandíbulas de un dragón de Komodo y de cómo pueden romper la pierna de una persona. Él había vivido toda su vida en la isla de Rinca, donde viven los dragones de Komodo, y conocía muchas historias de turistas metidos en líos. Gran cantidad de turistas visitan Indonesia para ver a los mayores lagartos del mundo en su hábitat natural. Los dragones de Komodo son una gran atracción porque son salvajes y peligrosos. En 2007 se produjo un incidente desgarrador en la isla de Komodo. Un dragón de Komodo mató a un niño de 8 años, el primer ataque mortal en 33 años. El ataque se produjo durante la estación seca, cuando escaseaban las fuentes de agua y las presas. El niño se escondió detrás de un arbusto para ir al baño y el dragón se abalanzó sobre él. Sus amigos corrieron en su ayuda y su tío luchó valientemente con el dragón, pero las heridas del niño eran graves y finalmente falleció. En 2008, un grupo de submarinistas se encontraron varadas en la isla de Rinca tras ser arrastradas por fuertes corrientes. Esta isla es el hogar de aproximadamente 1.300 dragones de Komodo, por lo que tuvieron que enfrentarse a las amenazas inmediatas de estos grandes reptiles. Un persistente dragón se centró en una mujer sueca, que luchó contra él con su cinturón de lastre de buceo. Sobrevivieron 2 días hasta que un equipo de rescate las vio y las puso a salvo. Ese mismo año, en la isla de Rinca, un guía llamado Maen tuvo una experiencia impactante. Llegó a su oficina y se encontró un dragón de Komodo dentro.
Esto ocurrió porque la puerta de la oficina se había quedado abierta durante la noche y el hambriento depredador había entrado en busca de comida. El intento del hombre de mover la pierna alertó al dragón y entonces lo mordió. Sus compañeros se apresuraron a socorrerlo y lo pusieron a salvo, pero Maen resultó gravemente herido y necesitó un tratamiento médico exhaustivo. Pero no todos los ataques de dragones de Komodo se producen en su hábitat natural. En 2001, en el Zoológico de Los Ángeles, el periodista de investigación Phil Bronstein tuvo un aterrador encuentro con un dragón de Komodo. Durante una visita privada organizada por su entonces esposa, la actriz Sharon Stone, el lagarto lo atacó en su jaula. Se abalanzó sobre él y le causó graves heridas. El incidente llamó la atención sobre los peligros de los encuentros cercanos con animales peligrosos en los zoológicos. El ataque de Komodo es muy letal y no tenemos ninguna posibilidad de enfrentarnos a él. Sin embargo, podemos adoptar medidas preventivas para hacer frente a estas situaciones indeseadas. Si tienes alguna sugerencia, no dudes en compartirla en la sección de comentarios. Ahora veamos cómo deberíamos afrontar el ataque de un Komodo. Enfrentarse a un ataque de un dragón de Komodo es una situación muy grave que pone en peligro la vida. Los dragones de Komodo son reptiles grandes y poderosos que se encuentran en Indonesia, conocidos por su fuerza y su mordedura mortal. He aquí algunos pasos a seguir si alguna vez te encuentras en una situación así. Mantén la calma. El primer paso y el más importante es mantener la calma. El pánico puede empeorar la situación y dificultar la capacidad de pensar con claridad. Así que respira lenta y profundamente para mantener la calma. Aléjate lentamente. Empieza a alejarte del dragón de Komodo despacio y con cuidado. No le des la espalda, ya que esto puede desencadenar sus instintos depredadores. Mantén el contacto visual para controlar el comportamiento del dragón. No corras. Correr puede desencadenar que el dragón de Komodo te persiga, ya que son capaces de realizar cortas ráfagas de velocidad. Es esencial mantener un ritmo lento y pausado y evitar movimientos bruscos que puedan sobresaltar al reptil. Protégete. Si el dragón de Komodo se te acerca agresivamente, utiliza cualquier objeto disponible como barrera entre tú y el reptil. Puede ser un palo, una mochila o cualquier otro objeto que tengas a mano. Mantente erguido. Permanecer erguido puede hacerte parecer más grande, lo que puede desanimar al dragón de Komodo. Esto es especialmente importante si intentas disuadir al animal de acercarse. Además, mantén los brazos en alto para aumentar tu tamaño aparente. Pide ayuda. Si tienes forma de comunicarte con otras personas, pide ayuda inmediatamente. Cuantas más personas participen, mayores serán las posibilidades de obtener ayuda y evitar una situación peligrosa. No te hagas el muerto. A diferencia de otros animales, hacerse el muerto no es una estrategia eficaz con los dragones de Komodo. Son principalmente carroñeros y esta táctica no los disuade. Concéntrate en mantener una postura defensiva y retrocede lentamente. Busca atención médica. Si el dragón de Komodo te muerde, es crucial que busques atención médica lo antes posible. Las mordeduras de dragón de Komodo pueden introducir bacterias nocivas en la herida y provocar graves infecciones. Limpia a fondo la herida y aplica primeros auxilios mientras esperas la ayuda médica. Aléjate de su territorio. Para evitar futuros encuentros con dragones de Komodo, sé precavido cuando te encuentres en su hábitat natural. Presta atención a las normas y directrices locales para visitar los territorios de los dragones de Komodo y considera la posibilidad de contratar a un guía con experiencia en el trato con estos reptiles. Respeta siempre los límites de su territorio para minimizar posibles interacciones. Recuerda que los dragones de Komodo están protegidos por ley en Indonesia y dañarlos o matarlos es ilegal. La seguridad de los animales debe ser nuestra principal preocupación, así que siempre debes tomar medidas para evitar estos encuentros y reaccionar adecuadamente si te encuentras con uno. Como conclusión de esta apasionante historia de los trágicos encuentros con los dragones de Komodo, recordamos el delicado equilibrio que existe entre los seres humanos y las criaturas salvajes que comparten nuestro planeta. Nuestras condolencias a la familia de Muhammad Anwar y esperamos que su historia nos anime a todos a acercarnos a la naturaleza con respeto y conciencia. Si quieres ver más historias sobrecogedoras de todo el mundo, no olvides darle a me gusta, compartir y suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo es lo que nos mantiene en marcha y esperamos seguir ofreciéndote en el futuro más contenido para morderse las uñas. ¡Hasta la próxima!
En el episodio de hoy repasamos 3 de los ataques de animales más insólitos y extraños que fueron tristemente mortales, desde lagartos mascota que fueron encontrados comiéndose el cuerpo de su dueño, o un camello que le arrancó la cabeza a alguien de un mordisco, e incluso la trágica muerte de un joven en Canadá causada por un encuentro cercano con un murciélago. Estos 3 ataques de animales son algunos de los más extraños del mundo. Pulsa el botón de me gusta y suscríbete ahora mismo. Bienvenidos a Desgracias Increíbles. El comercio de mascotas exóticas está en alza. Cada vez más gente compra animales salvajes y únicos, y los reptiles no son una excepción. De hecho, los reptiles representan más de 2,5 millones de importaciones al año en Estados Unidos. La tasa de mortalidad de los reptiles por captura, transporte y llegada a Estados Unidos puede llegar al 70%. Pero esto no impide que algunas personas los compren. Ronald Huff, de 42 años, vivía en un apartamento de Newark, Delaware. Era un ex soldado que vivía solo, aunque técnicamente no estaba solo. Tenía una creciente colección de 7 lagartos monitor. Estos reptiles prehistóricos campaban a sus anchas por la cocina, el comedor y el dormitorio. Deambulaban con la cabeza balanceándose de un lado a otro y arrastrando tras de sí sus largas colas en forma de látigo. Algunos llegaban a medir 2 metros. Parecían dragones de Komodo, temibles y poderosos, pero para Ronald eran su familia. Los había criado desde pequeños, los había sostenido y acunado en sus brazos, los había nutrido. También criaba cucarachas en su apartamento para alimentar a los lagartos, una forma de abaratar costes para su creciente colección. También les arrojaba trozos de pollo crudo que engullían sin masticar. Eran muy peleadores entre ellos y cada uno luchaba con los demás para conseguir un bocado. Ronald era un hombre tranquilo, reservado. Trabajaba en Maron Oldsmobile, en Newark, y era feliz cuando hablaba de sus lagartos. Su pasión por los reptiles venenosos incluso había logrado que se lo conozca como el chico lagarto. Algunos días acudía al trabajo con cortes y rosaduras recientes porque los lagartos le mordían de vez en cuando. Todo formaba parte de la vida que había elegido al acoger a estos reptiles. A lo largo de los años tuvo suerte de que sus lagartos solo le infligieran mordeduras leves y que su veneno no fuera suficiente para matar a un hombre. Pero un día su suerte se acabó. Nadie sabe con certeza qué ocurrió el 16 de enero de 2002, pero Jeff Wonger, vecino de Ronald, detectó un olor que llenaba su cuarto de baño. Entraba por las paredes huecas desde el apartamento de Ron. Era un inconfundible olor a carne podrida. Era el olor de la descomposición. Y hacía días que nadie veía a Ronald. Lo que sigue no es más que una teoría de lo que podría haberle ocurrido a Ronald. Es una dramatización, y aunque ya ha ocurrido antes, nadie sabe con certeza si fue así como sucedió. Esta vez era la hora de comer. Ronald se acercó a la nevera y abrió la puerta. Los lagartos monitor conocían la rutina. El sonido de la puerta del frigorífico al abrirse les hacía esperar la comida. Se les llenaba la boca de saliva y miraban a Ronald con hambre. Este se agachó para sacar la tarrina de pollo crudo. Al hacerlo, uno de los lagartos se abalanzó sobre él, le dio en el brazo y lo hizo sangrar. Ronald retrocedió y se levantó de un salto. Su reacción de sobresalto no hizo más que llamar la atención de los demás. Los lagartos se arrastraban alrededor de sus pies. Algunos empezaron a levantarse sobre sus patas traseras, intentando trepar por las piernas de Ronald para alcanzar la carne cruda. La excitación de los animales ya era peligrosa. Sus ojos estaban fijos en el contenedor de carne fresca que Ronald tenía en la mano. Ronald la levantó por encima de su cabeza, cuando el mayor de los lagartos se lanzó rápidamente hacia arriba. Ronald, abriendo la cuba, lanzó trozos de pollo a los reptiles. Estos atraparon la carne en el aire, echando la cabeza hacia atrás para ayudar a que se deslizara por sus gargantas hasta sus hambrientas barrigas. Otro lagarto volvió a abalanzarse sobre Ronald. Sabía que tenía que salir rápidamente del apartamento hasta que se calmaran, pero en su prisa por salir por la puerta principal tropezó y cayó al suelo. Los lagartos se le echaron encima enseguida. Sus afilados dientes le cortaron la carne. Le desgarraron las piernas y los brazos, y uno de ellos fue directo a su cara.
El ex soldado podría haber empujado fácilmente a uno de ellos, pero con 7 encima era mucho más difícil. Luchó por defenderse, pero el peso combinado de todos los lagartos lo inmovilizó contra el suelo. Llegó a la puerta principal e hizo un último intento de abrirla, pero ya era demasiado tarde. Cuando los agentes llegaron al lugar de los hechos, llamaron a la puerta de Ronald y no obtuvieron respuesta. Oyeron un ruido procedente del otro lado de la puerta. Había movimiento. Volvieron a llamar al joven y decidieron forzar la entrada. Al hacerlo, empujaron la puerta para abrirla, dado que algo bloqueaba el paso. Finalmente consiguieron abrir la puerta lo suficiente para echar un vistazo y entrar en el apartamento. Tuvieron arcadas y se taparon la boca. Luego entraron en la habitación. En el suelo estaba el cuerpo de Ronald, desplomado contra la puerta, y allí mismo, dándose un festín con él, estaban sus 7 lagartos monitor. Siseaban a los agentes, sacando la lengua bífida al oler a los intrusos. Tenían la cara manchada de sangre y el hocico teñido de rojo. La cara de Ronald había sido devorada casi por completo. Se le veían los dientes molares mientras le arrancaban la piel y la carne de un lado de la cara. Los agentes consiguieron entrar por la fuerza en el apartamento y expulsar a los lagartos, pero las bestias se mostraron territoriales con su presa y amenazaban con morder a los policías que intentaran acercarse. Mientras buscaban más pistas en el apartamento, los agentes capturaron a los lagartos y los reubicaron en reservas naturales. El lagarto más agresivo fue sacrificado. Era demasiado peligroso y no estaban seguros de que hubiera sido el responsable de la muerte de su dueño. La autopsia de Ronald no fue concluyente. Nadie podía saber si Ronald había muerto de muerte natural y los lagartos se habían alimentado de su cadáver, o si los lagartos se habían vuelto contra él. Un agente de policía que había estado allí cuando se descubrió al chico de los lagartos sospechaba lo segundo. Estaba convencido de que los lagartos habían infligido heridas graves a su dueño antes de comérselo vivo. La forma en que Ronald estaba desplomado en el suelo frente a la puerta sugería que estaba intentando salir del apartamento, por lo que tal vez realmente se habían vuelto contra él. Si los 7 habían lanzado un ataque, puede que lo hubieran dominado, sobre todo porque algunos de los especímenes eran corpulentos y medían 1,80 m. La evidencia de que había sido atacado por ellos antes de mostrar las heridas a sus colegas sugería que los lagartos eran agresivos con él. ¿Los lagartos que había criado habían traicionado su confianza? ¿Se habían vuelto contra él? Las respuestas no están claras, pero es una posibilidad muy real, y se sabe que ya se han producido ataques de este tipo. Tener animales exóticos puede ser interesante y emocionante, pero conlleva sus riesgos, y comprar estas criaturas solo alimenta el comercio ilegal de mascotas. Otro animal que puede resultar sorprendente como causa de muertes humanas es el humilde camello. Típicos animales tranquilos y relajados pueden volverse agresivos en la época de cría, asestando mordiscos y patadas mortales a cualquiera que se cruce en su camino. Como atestigua lo siguiente, Sanam Niak, de 45 años, había viajado desde muy lejos para conseguir un nuevo camello para su casa. Eran animales muy útiles. Podían transportar cargas pesadas y viajar donde ningún vehículo podía. Su dureza y robustez eran una ventaja y podían sobrevivir en los hábitats más duros. Durante siglos han sido populares en todo el Rajastán indio. Cuando Sanam recogió el animal, se dio cuenta de que era peleón y agresivo, pero fuerte y robusto. Una tarde, apenas un par de semanas después, Sanam y su hijo Mohanram paseaban tranquilamente al camello hasta su campo, cuando de repente se enfureció al ver a otro camello no muy lejos de ahí. Se encabritó, echó la cabeza hacia atrás y se soltó de las riendas. La cuerda se arrancó de las manos de Sanam, dejándole quemaduras de fricción en las palmas. Retrocedió mientras las enormes pezuñas rozaban el suelo seco y polvoriento. El camello echó a correr tras el otro, aparentemente agresivo. Sanam corrió tras él, llamándolo y gritando. Intentó agarrarle las riendas, intentó dominar a la bestia rebelde, pero era demasiado grande para él, demasiado poderosa. Cuando alzó la mano una vez más para agarrarse a la cuerda que colgaba, el camello bajó la cabeza. En una fracción de segundo lanzó la cabeza hacia abajo y mordió a Sanam en el cuello con toda su fuerza. Levantó al hombre del suelo y lo sujetó firmemente con sus mandíbulas, con una fuerza de mordedura de 400 libras de fuerza por pulgada alrededor de su cuello. Sanam intentó defenderse, pero se estaba desvaneciendo rápidamente. Los dientes del camello le habían cortado la arteria y la sangre manaba de su cuello y goteaba sobre el suelo. Menos de unos minutos después, colgaba sin fuerzas de la boca del animal.
Este lo soltó y cayó al suelo, rodeado de una nube de polvo seco. Los testigos afirman que el camello empezó a masticar la cabeza del hombre e incluso la separó del cuerpo, cerrando todo el cráneo con sus grandes mandíbulas. Algunos de los aldeanos que habían presenciado el ataque vieron a su vecino desplomado en el suelo. Juntos corrieron hacia el camello. Un grupo de hombres consiguió sujetar sus riendas. Tiraron y tiraron, arrastrando al animal hasta un árbol cercano, y lo ataron manteniéndolo en posición. El camello permaneció obediente a la sombra del árbol. Los hombres sacaron ramas gruesas, palos pesados y garrotes. Luego se vengaron del animal. Cada uno levantó su rama por encima de la cabeza y la hizo caer sobre el animal. El camello no tenía a dónde ir, ni escapatoria, ni forma de defenderse. Se había comportado mal y ahora iba a pagar por ello. Es probable que el camello ya hubiera sido maltratado antes. Los animales no nacen agresivos ni con intenciones malévolas escritas en su ADN. No distinguen el bien del mal. Solo conocen los comportamientos instintivos que les son naturales. Si el camello hubiera arremetido contra su dueño, probablemente habría una buena explicación. Pero ya era demasiado tarde. Los hombres no iban a dejar vivir al camello. Su destino estaba sellado y con él una muerte increíblemente lenta y dolorosa. Cuando el camello sucumbió a la brutal paliza, todo volvió a la calma en Ponchu. Dicho esto, que un camello le arranque la cabeza de un mordisco a su dueño es algo muy inusual y probablemente la última vez que alguien se encuentre con el mismo aterrador final. Hay ataques de animales de todas las formas y tamaños. Las personas no solo mueren a manos de los depredadores más grandes y temibles, sino que también pueden sucumbir ante las bestias más pequeñas. En la Columbia Británica hay un asesino silencioso pero mortal, más común en África y Asia que en Canadá, pero que torturará a sus víctimas antes de que finalmente sucumban. Se trata de un virus, invisible a simple vista, el virus de la rabia. Ha sido eliminado de los perros domésticos y de todos los animales salvajes de la Columbia Británica, excepto de los murciélagos. Los murciélagos siguen siendo portadores de la enfermedad. De hecho, se calcula que el 13% de la población de murciélagos de la Columbia Británica está infectada con el mortal virus. Nick Major, instructor de taekwondo, regresaba a casa desde Tofino, en la isla de Vancouver, cuando paró el coche a un lado de la carretera. Era pleno día. Al detenerse momentáneamente en su coche, un murciélago voló hacia él. Nick vio fugazmente al pequeño mamífero volador cuando golpeó su mano. Lo apartó de un manotazo sin pensárselo 2 veces. Volvió a casa. Aunque Nick se sentía bien por fuera, en el interior de su cuerpo se propagaba un virus mortal. Se multiplicaba en su sangre y circulaba por su cuerpo camino de infectarle la columna vertebral y en última instancia el cerebro. Nick seguía con normalidad. Impartía sus clases de artes marciales en el estudio de artes marciales Parksville, Cascadia, donde actuaba como instructor principal. Era un personaje divertido y simpático y realmente inspiraba a una nueva generación. Era querido y admirado por sus compañeros y también por los niños a los que enseñaba. Pero al cabo de unas semanas, Nick empezó a sentir un hormigueo en la mano. Pero la sensación no desapareció. El hormigueo persistió y se convirtió en entumecimiento. Empezó a sentirse letárgico. Supuso que estaba sufriendo de un resfriado o una leve gripe. Le dolían las articulaciones y tenía un fuerte dolor de cabeza que le obligaba a guardar cama. Al cabo de unos días, Nick fue al médico. Sus síntomas recordaban a los de la gripe, pero sospechaban que podía tratarse de otra cosa, ya que empeoraba progresivamente. Cuando el virus de la rabia empezó a afectar el cerebro de Nick, empezó a tener alucinaciones y pensamientos extraños. Algunas personas pueden volverse agresivas, ya que el virus afecta su comportamiento y les hace atacar. Nick fue remitido a un especialista del Hospital St. Paul de Vancouver. Tras hacerle pruebas, los médicos descubrieron que estaba infectado de rabia, pero ahora había penetrado en su columna vertebral y su cerebro. Poco podían hacer por él si no se detectaba pronto y se trataba con una serie de inyecciones. La rabia es casi siempre mortal, pero el equipo médico no se rindió con Nick. Cuando lo trasladaron a cuidados intensivos, su cuerpo empezó a convulsionar, sus músculos a sufrir espasmos y empezó a tener un miedo intenso al agua, cuando los espasmos musculares de su garganta se apoderaron de él. Tenía un miedo aterrador a ahogarse, a sufrir hidrofobia, un síntoma típico de las víctimas de la rabia.
Mientras estaba en cuidados intensivos, Nick desarrolló una enfermedad conocida como mielitis. Se le inflamó la médula espinal y la parte inferior del cerebro. Le conectaron a un respirador artificial para ayudarle a respirar, ya que sus pulmones se estaban llenando de líquido. Por desgracia, esto no funcionó. El virus se había propagado demasiado rápido. Se había apoderado de Nick desde el interior. Y aunque los médicos lo intentaron todo para salvarle, el 13 de julio de 2019 murió en la cama del hospital. Habían pasado solo 6 semanas desde que tuvo un roce con el murciélago, un incidente completamente aleatorio que le había costado la vida. La mayoría de los murciélagos son tan pequeños que ser mordido por uno pasa desapercibido. Es posible que ni siquiera sientas los dientes romperte la piel y que el corte sea casi invisible. Pero basta que la saliva de un murciélago infectado entre en contacto con uno para que el virus se transmita. Nick era la primera persona que moría de rabia en Columbia Británica desde 2003. Su pérdida fue una gran conmoción para la comunidad local. Formaba parte de la vida de la gente, y muchos padres solo esperaban que sus hijos crecieran como Nick. Un joven inspirador con un corazón de oro que trágicamente dejó este mundo demasiado pronto por la horrible enfermedad conocida como una de las formas más aterradoras de dejar este mundo. Si te han gustado estas historias, no olvides pulsar el botón de me gusta, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras fabulosas historias.